Hola a todos, bienvenidos, buenos días. Tenemos el gusto de tener un webinar más, el webinar de noviembre, y estamos muy contentos de tener a Marta Sañudo, que es secretaria de Cultura de San Pedro Garza García. Yo quisiera leer la semblanza y bueno, decirles por qué nos parece toda una oportunidad de estar con ella. Me presento, soy Ana Barberena de Parque Arte. Les recuerdo que sigan nuestras redes sociales, nuestra página Parque Arte-medio, parque-medioarte.org. Y bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Marta Sañudo. Voy a leerles la semblanza para darle la palabra a ella y que nos pueda desarrollar este tema tan interesante que es el siguiente: el encuentro en el espacio público a través de la cultura y el deporte. Bien, pues la doctora Marta Sañudo es actualmente la secretaria de Cultura y Educación del municipio de San Pedro Garza García en el estado de Nuevo León. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, habiendo realizado todos sus estudios en Bélgica e Inglaterra. Ella realizó estudios de postdoctorado en comportamiento organizacional de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Es profesora asociada del Departamento de Estudios Humanísticos y fundó el programa Punto Blanco para el desarrollo del potencial humano en el Tecnológico de Monterrey. Ha impartido cursos y conferencias en más de 20 países alrededor del mundo y es autora de diversos artículos académicos, capítulos de libros y ensayos de divulgación. Ha participado como miembro en comités de varias asociaciones académicas, también en la creación de políticas públicas y en organizaciones de la sociedad civil. Les mencionaba que es especialmente significativo que Marta esté con nosotros y nosotras, esto que normalmente se nombra ya así, por el recorrido, porque es alguien que tiene toda una formación humanista, pero que tiene las manos puestas en la acción y en un cambio en la ciudadanía. Entonces nos da muchísimo gusto tenerla. Gracias, Marta, por aceptar y gracias por compartirnos tu experiencia. Bienvenida. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Ana, estoy también yo muy contenta de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo. Efectivamente, yo soy una filósofa que estaba en la academia y fui llamada hace 3 años para la administración municipal de este municipio que es muy peculiar porque es un municipio del área metropolitana de Monterrey, que es una ciudad pues muy pujante, Monterrey con sus múltiples municipios, y San Pedro, bueno, pues tiene mucha riqueza porque tiene casas muy grandes y entonces el predial es importante en este municipio. Es algo similar con Zapopan en Jalisco y la relación entre Zapopan y Guadalajara. Así San Pedro, bueno, pues tiene la oportunidad de hacer cosas novedosas con un presupuesto, pues, importante. Lo que quiero decir es el que vamos a ver que los presupuestos son importantes porque, bueno, pues se necesita infraestructura y demás, pero no son todo, porque mucho de lo que quiero yo compartir es que no nos vayamos con esta finta de, es que ustedes tienen dinero y por lo tanto pueden hacer estas cosas, sino que hay muchas iniciativas que no presentan la necesidad de recursos económicos, sino una distinta forma de gestionar el recurso humano en un municipio. Entonces, eso es así como que lo que yo quiero compartirles. Le llamé a esta sesión Encuentro en el espacio público. Y me gustaría comenzar, pues, filosóficamente con esto del encuentro. El encuentro, déjenme ver cómo le voy a dar acá, tiene que ver con la forma como los humanos llevamos a cabo, pues, una identidad por todas estas relaciones que tienes desde bebé, ¿verdad? Lo primero, pues, son tus padres, después tu pequeño núcleo familiar, escolar, y un poco después, pues todas las interacciones que vas teniendo que van formando tu forma de ver la vida, tu perspectiva en grande, tus aspiraciones.
En ese sentido, hay muchos filósofos que se dan cuenta que el otro es el que constituye tu forma de conocerte. Es decir, nadie puede nada más cerrar los ojos y meterte a tu interior y empezar a conocerte, sino que ya en ti misma tienes varios otros, ¿verdad? Tienes al otro introyectado de cómo te ven los otros y mucho de lo que reflexionas en tu interior también tiene que ver con mensajes que te han dado otros que te hacen pensar, ¿no? O sea, yo pienso que soy generosa, pero alguien más me hace ver que yo soy medio egoísta, entonces, ¿cómo reflexiono esto en mi interior? Es decir, que siempre está el otro dentro de uno y generar un lugar en donde los otros están ahí muy claro en estos encuentros, pues permite hacer un sentido de comunidad distinto a el mundo de lo privado. Es decir, que en un lugar público en donde te vas a encontrar con muchos otros, pues tu propia identidad y sentido de comunidad va a ser distinto a que si vives en una comunidad en donde tus únicas relaciones con otros son en términos de relaciones comerciales. O sea, tú vas de tu casa a un centro comercial y compras algo. Entonces tú eres cliente. Y ese sentido de comunidad como cliente, como consumidor, pues genera una identidad. Hay otra identidad que podemos generar que es la de un humano que se encuentra con otro humano y que tienes momentos de meditación, de contemplación, de estar contento con la vida y con la naturaleza. Es distinto, pues, el sentido de comunidad que se genera cuando tus únicas interacciones son de consumo o cuando son de disfrute y de compartir. Ese es así como que el marco filosófico que yo quiero eh, destacar. Ahora, les quiero compartir tres ideas. El primero es esta. Los gobiernos municipales son un conducto para crear ciudadanía. Y en mi presentación le proponía a Ana hacer una pues, analogía con las polis griegas. Esto tiene muchas ventajas y desventajas, pero ahí les va lo que yo pensé cuando me invitaron a platicar de esto, por qué las comunidades de hoy podrían asemejarse con lo que muchas personas han querido retomar de la idea de una Atenas que estuvo en su florecimiento y que, por ejemplo, Platón puso en la boca de Sócrates en su idea de hacer una república que tenía que ver con ciertas características. Entonces les voy a platicar sobre esto de qué son las polis griegas. Entonces ahí va. En la antigüedad estaban algunos libros que fueron los que marcaron a mucho de nuestra cultura occidental. Entre ellas, pues están las ideas griegas plasmadas, por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, que fueron los libros que permearon mucho de nuestra cultura. Para cuando está Sócrates y los filósofos, que estamos hablando como en el año, los años 400, 500 antes de Cristo, ya Atenas era la capital cultural de, pues, de un imperio enorme. Y una de las formas de organizar las ciudades o los estados era con esto que les llamaban polis, que luego les llamaron ciudades-estado porque la polis era, luego, o sea, de ahí viene nuestro término política y polis, luego los romanos que llegaron y conquistaron las tierras griegas, tradujeron esto a civitas, polis por civitas, y de ahí nos viene la palabra ciudad y ciudadano. Estas ciudades-estado pues eran muy peculiares porque eran obviamente pequeñas y tenían en un lugar que es así como el Acrópolis, que era el puerto, una serie de instituciones que son las que ahora estamos promoviendo. Entonces, miren, este es un mapa de todas las polis griegas de la antigüedad. Eran pequeñas ciudades que tenían una vida cultural específica muy eh,
pues bien cimentada con sus dioses, los dioses y el Estado era lo mismo, pero con sus leyes y su forma de pues llevar a cabo el comercio. En este sentido, bueno, pues imagínense que hay mucha cuestión marítima y entonces pues toda la cuestión de la navegación. Esto es lo positivo, ¿verdad? Lo negativo es que estaban siempre en luchas y hay en mil guerras de esto del Peloponeso, y hay tiranos, o sea, tener una ciudad chiquita suena padre, pero muchas veces si tienes un tirano no es tan padre. Pero estas polis griegas pues tenían algunas cosas importantes a rescatar. Primero era el área que le llaman ágora para discutir, para hablar de las ideas, para hablar sobre las ideas que tienen que ver con el bien común. Y este espacio fomenta los valores democráticos, porque se reunían allí los que podrían votar y decidir sobre las cuestiones de la ciudad. Lo negativo es, pues muchas cosas son negativas, por eso les digo que la analogía es acotada a lo que me conviene, ¿verdad? Porque lo que no me conviene es decirle, pues que de estas personas no se permitían ahí ni mujeres, ni esclavos y mil cosas terribles, ¿verdad? Pero lo que hay que rescatar es esta posibilidad de tener espacios de discusión y de encuentro. Estos son tres de las instituciones que había en todas las polis griegas. Acá arriba a la izquierda es el ágora, que era un espacio así como para poner mercado y tenían ahí pues espacios para encontrarse. Con frecuencia era entre estas columnas pues un techo para darle sombra ahí a los atenienses. Y acá arriba a la derecha pues tenemos un teatro. El mundo cultural y de las ideas pasaban pues a través de teatro, no había televisión ni internet, entonces la forma de compartir emociones o celebrar éxitos pues era a través de hacer una obra de teatro. Y esto me lleva a la posibilidad de entender cómo hoy tener parques en donde haya estos pequeños escenarios donde se pueden llevar a cabo espectáculos visuales, pues son importantes porque esta idea de los teatros griegos se ha multiplicado, por ejemplo, el hecho de tener un espacio redondo donde puedas ver el interior de donde sea y donde no te esté tapando la gente, ¿verdad? Porque ves para abajo y además sonoramente construyes una especie de concha acústica. Entonces, estos anfiteatros pues, han servido desde entonces. Y acá abajo tenemos un gimnasio, porque para los griegos era muy importante la cultura física. Entonces, yo estoy muy contenta que en San Pedro tenemos vinculado el arte con los deportes. Muchas personas critican esto, piensan como que nada tiene que ver, pero la formación de la mente para los griegos y ahorita es muy claro, tiene que ver con tu cuerpo. Si tú no tienes un cuerpo sano, pues seguramente tu mente va a estar mucho más apurada con tu salud que con otras ideas. Entonces es muy importante la cultura física. Claro, los griegos empezaron las Olimpiadas, gimnasio quiere decir desnudo, entonces, bueno, pues eran puros varones que se reunían ahí a hacer gimnasia juntos. Esto es importante como para decirles, es que esto que pasaba en las polis griegas es exactamente lo que queremos hacer en San Pedro Garza García, Nuevo León, en el 2022, ¿no? Lo hemos hecho, lo hemos logrado así tal cual en el 2021, del 2018 al 2021 fue la primera administración y ahora el alcalde Miguel Treviño ha sido reelegido y yo me puedo mantener en esta posición otros 3 años. Esto es de mucha ventaja porque pues lo que comenzamos en 3 años se puede reforzar otros 3 años. Pero estos 3 años, ¿qué hemos hecho? Tal cual, un ágora, un teatro y un espacio para la práctica de la cultura física. Ahora, las ágoras en México
aquí les pongo un mercado en San Cristóbal de las Casas. Si ustedes ven la forma como los urbanistas españoles construyeron pues todos nuestros pueblos, era tal cual construir espacios para el encuentro con plazas. En todos nuestros pueblos está por un lado el Palacio Municipal y por otro la iglesia. Esto era, bueno, pues una de las cosas que todavía fomentan este encuentro. Esta idea no es nada más en Latinoamérica, los españoles lo trajeron, pero está en todo el mundo musulmán, en toda la cultura china, siempre hay plazas en los pueblos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ese encuentro. La cuestión es que estas plazas se han ido privatizando y entonces, bueno, yo les ponía otros ejemplos. Por ejemplo, en Nepal tenemos pues muchas plazas así, pero esto en Gran Bretaña, donde hace frío, pues las plazas no eran el lugar de encuentro, sino los pubs, que son, cada ciudadano tenía su pequeño cafecito donde se reunían para escuchar pues las novedades del pueblo en muchos lugares fríos del norte de Europa, en Canadá, pues está este concepto. Este concepto es después el que trajeron también a lugares como más mediterráneos con estos cafecitos y que se ha vuelto parte de lo que estamos exportando hoy en día con estos cafés y estas tiendas que permiten el encuentro y una sensación de casa. Sin embargo, pues de esto a esto, pues hay una gran diferencia que es el poder económico, ¿verdad? Porque antes te sentabas en la plaza y no tenías que consumir nada, mientras que aquí pues estamos hablando de 70 pesos por persona, lo mínimo. Y esta situación pues sí implica un cambio en la sociedad. Entonces, bueno, por un lado está esto. Lo que yo quiero además hablarles de la polis griega es para mí así la mayor toma de conciencia que cuando se reunían los atenienses era para discutir el bien común y durante mucho tiempo en los escritos de estas personas que vivieron, digamos, del año 500 hasta mucho después, no se hablaba de Atenas como los edificios que hay en Atenas, sino que siempre se hablaba de los atenienses. Entonces, esto me encanta a mí porque la ciudad no es tan importante como los ciudadanos. Esto a mí me parece revolucionario, ¿verdad? Que en lugar de pensar que estamos construyendo San Pedro, estamos construyendo sanpetrinos. ¿Y cómo serán estos sanpetrinos? ¿Qué tipo de valores tendrán estos sanpetrinos? Esa es pues mi relación con la construcción de ciudadanos. ¿Qué hemos hecho en San Pedro? Bueno, pues vías recreativas como esta, que se parece pues a los mercados antiguos o de pueblitos, en una ciudad que es sumamente industrializada y que lo que permea toda la sociedad pues es el poder adquisitivo y lo privado. Entonces, construir estos espacios públicos pues ayuda a encontrarnos con el otro en un lugar en donde como vas pues de fachas el domingo en la mañana, puede estar ahí el dueño de las compañías más importantes de México al lado de la señora que trabaja en una casa como trabajadora doméstica. Y nadie se da mucha cuenta de la diferencia y conviven juntos. Tenemos ahí algunos juegos, hay muchos perros y lo más lindo es esta interacción entre personas que les llamamos de 8 meses hasta personas de 80 años. También hemos hecho otros intentos de favorecer la misma idea, pero con el énfasis en el transporte que no pues echa gases. Entonces estamos fomentando vías le llamamos una vía libre, para que sea el impulso a la bicicleta y al caminar. Tenemos estos eventos también al aire libre de Parque Cinema, en donde pues las familias llegan, ofrecemos palomitas y manteles y esto es
lo que ocurre. Llevamos también una serie de cuestiones artísticas a los parques. A la izquierda tienen danzón todos los domingos, en otro parque hay danzón. Hay espacios para tomar la palabra y aprender cómo hablar en público o leer en voz alta. Llevamos también música, yoga. Tenemos 34 actividades a la semana en nuestros parques públicos. También tenemos un programa que ha sido para nosotros sorprendentemente exitoso, que son los huertos comunitarios, en el que durante la pandemia se hizo mucho más claro la importancia de qué comemos y cómo nos mantenemos sanos y cómo somos autosustentables. Entonces, estos huertos comunitarios que se han hecho en algunos lugares públicos ha sido una posibilidad también de hacer cohesión comunitaria. Y también tenemos como resultado que muchas de las personas que hicieron huertos en comunidad se llevan el aprendizaje y las herramientas para crear huertos en sus propias casas. Esa fue la primera idea, cómo hacemos para empujar pues, el liderazgo social y sentido de ciudadanía. Ahora vamos a la siguiente idea, que es la inclusión de grupos de interés y cómo esto ocurre a veces espontáneamente, pero si los organizadores de los eventos lo tienen dirigido, puede ser más exitoso, más eficiente. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos en el radar estos, aquí veo que puso 1111, pero la idea son 4 ideas generales. Una es esto de la edad, de 8 meses a 80 años. ¿Qué significa pensar en esto? Pues en actividades que impliquen el que estas personas puedan estar allí. Si eres de 8 meses, pues implica que tu mamá o tu papá pueda ir con la carriola a llevarte a algún lado, ¿verdad? Que haya sombra, que las personas de 80 años se puedan sentar en una banca que tenga respaldo. Todas estas cosas pues hay que pensarlas y hay que intencionarlas porque, pues, por ejemplo, los arquitectos jóvenes piensan en espacios como estos que son sin respaldo. Y entonces pues una persona de 80 años, la mayoría aguanta 20 minutos sin respaldo y después pues nos cansamos muchos y quisiéramos respaldo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Rampas, en mil situaciones y por supuesto que el contenido sea de interés para los padres de 8 meses y para las personas de 80 años. La cuestión de género. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Es muy importante recordar a las generaciones jóvenes que sí hay todavía muchísimo machismo y violencia hacia las mujeres, que eso necesitamos primero detectarlo para reconocerlo y después transformarlo. Entonces hay que pensar en cómo hacemos pues que esto esté claro. Por ejemplo, si el espacio público está lleno de canchas de fútbol americano, canchas de béisbol, pues la realidad es que hasta el 2021, estas 3 canchas que implican muchos espacios públicos grandes, que implican pues dejar de hacer en esos espacios públicos otras cosas, está en el 95% dedicada a varones. Entonces, tenemos que pensar cómo le hacemos para fomentar que, pues, por ejemplo, en las canchas de fútbol americano, pues haya tochito para mujeres, en las canchas de béisbol. Sí es verdad que las ligas pequeñas invitan a niñas, pero también es una realidad que las niñas no se quedan más que hasta los años como 9 o 10 y entonces deciden salirse. Hay que averiguar por qué y también dar otras opciones como softball para niñas. En fin, hay que tener como muy clara esta visión de género que tiene que ver con todo. En el deporte es muy claro, ¿verdad? El ver cuántos de los directivos son varones y cuántos de los maestros, coaches son varones. Y entonces, bueno, pues cómo las mujeres se sentirían menos invitadas a ciertas actividades porque son una minoría muy clara que nadie ha pensado en ellas.
Y así en todo, bueno, tener esta visión de género. Procedencia socioeconómica es también una cuestión que hay que asumirla, igual que el género. Es algo conocido para todos, que hay clases sociales, pero la cuestión es cómo impulsamos proyectos para que haya ese encuentro. No es para nada fácil de entender la fórmula. Por ejemplo, no es que las personas de escasos recursos no, o sea, se les ponga alguna limitante para acceder a los servicios, sino que ellos mismos se autolimitan y muchas veces no asisten porque se sienten excluidos. Igual que las niñas en el béisbol se van sintiendo excluidas, habrá que pensar y hay estudios para ver cómo los integramos. Hay parques que nada más porque están muy bien mantenidos, personas de escasos recursos sienten que no son bienvenidos ahí, que alguien les va a decir que no se sienten, que es para otro tipo de gente. Para mi sorpresa, es verdad. Es decir, que hay muchos lugares privados que no permiten a personas de escasos recursos entrar. Yo pensaba que esto no es cierto, pero me ha tocado ir con personas de escasos recursos a ciertos malls en donde les dicen, ¿y a qué vienes? ¿Y por qué vienes? Lo que a mí nunca me han preguntado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hace que inconscientemente ellos digan, oye, es un lugar que está muy bonito, con personas de clase media y alta, entonces yo no soy bienvenido. Hay que, por lo tanto, generar mecanismos para contrarrestar esto. Hay que buscar transporte específico para traerlos, porque pues tampoco es claro que tú vas a pagar 2 camiones para ir a un evento de 1 hora. Entonces hay que pensar cómo sí vamos a hacer esta mezcla de procedencias socioeconómicas. También el pluralismo ideológico. Yo como secretaria tengo ciertas ideas que impongo. Todos tenemos ese sesgo. Entonces hay que tomar conciencia de que no todo lo que yo desprecio es despreciable y todo lo que a mí me gusta es de gusto general. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, bueno, pues entonces tratas de generar grupos de enfoque para decir, oye, a mí no me parece que esta actividad está padre, pero a ver, busquen un grupo de enfoque que les diga y lo que digan esos resultados de más personas es lo que se lleva a cabo. Es decir, que todas estas cosas son sesgos cognitivos que tenemos y que si no los tomamos en cuenta y nos autorreflexionamos, continuamos tendencias excluyentes, tendencias que repiten una sociedad mexicana que es sumamente excluyente. Entonces, esto es el tipo de cosas que nosotros tenemos. Bueno, esta es la idea siguiente. Por último, tengo esta siguiente idea que es compartirles la diferencia que hace el espacio para el tipo de ciudadanos que queremos crear. Este espacio que ha sido muy utilizado en un parque que no tenía este anfiteatro, pues tiene que ver con una inversión que se hizo para hacer un espacio. Este es otro de nuestros parques emblemáticos. La administración pasada reconstituyó 4 grandes parques y por supuesto que con este tipo de infraestructura, pues muchos de nuestros eventos son exitosos. Bueno, pues esto es todo lo que tengo, pero voy a ahondar un poquito más sobre esto. Ocurre que los municipios tienen divisiones por secretarías del tipo de cosas que llevan a cabo. Por ejemplo, en la Secretaría de Cultura nos hacen ver que nuestra labor es activar estos espacios. Quiero aquí hacerles ver lo siguiente, que la Secretaría de Cultura no tiene un presupuesto extra para esta activación, sino que mucho de lo que hemos logrado es que las activaciones que ya se hacían en nuestro museo, en nuestra galería, en nuestro auditorio, en nuestras casas de la cultura, en nuestros gimnasios públicos, lo que hemos hecho es coordinarlos para llevarlos
al aire libre y a los parques. Entonces, esto es importante verlo, que no se trata de más gasto, sino de una forma de gestionar lo que ya ocurría y ahora sacarlo. Tenemos proyectos que les llamamos, por ejemplo, La calle es tu museo. Y entonces se trata de poner cédulas educativas sobre diferentes programas, tener muchos toldos con información en los parques sobre lo que ocurre en los gimnasios, pero entonces llevamos, por ejemplo, una clase muestra de esgrima, porque en uno de nuestros gimnasios hay clases de esgrima. Puede ser que no todos se vayan a suscribir o a inscribir en una clase de esgrima, pero el saber que hay esgrima te hace a ti pensar, oye, ¿yo qué deporte estoy llevando a cabo? Y si no hago deporte, pues a lo mejor empezar con hacer un poco de ejercicio en uno de estos parques que ya están aquí a mi disposición como ciudadano. Y esto es entonces el tipo de cosas que hacemos. Otra cuestión respecto a esto es que al decir que nosotros activamos los parques, es fácil que alguien no nos tome en cuenta a la hora de hacer la arquitectura de los parques. Eso lo aprendimos a buen tiempo y entonces modificamos para que nosotros, nuestra secretaría, que vamos a ser los que vamos a activar, estemos allí involucrados. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, que en algunos espacios verdes se vea que tenga que haber una explanadita de firme para que si tú vas a llevar un bailable, pues se pueda llevar a cabo el bailable en un fijo firme y no tengas entonces que estar llevando y rentando tarimas para esto. Cosas bien sencillitas. Otra cosa muy importante, el que hubiera enchufes de electricidad en algunas lámparas en los lugares verdes, porque si no, ¿dónde conectas sonido? Cositas que hemos ido aprendiendo para que esto sea menos costoso en todo sentido. El costo de muchas activaciones no es el pago de nadie, sino es el jaleo, ¿verdad? De llevar las bocinas en lugar de tener, por ejemplo, una bodeguita con unas bocinas allí en esa bodeguita, bocinas que son cada vez más baratas, pero que si tienes que ir a otro lado a recogerlas y después llevarlas, pues implica una persona que necesita un auto, el tiempo, todo eso, pues si desde el inicio se piensa, esto va a ser más eficiente y menos costoso en términos humanos y de presupuesto. Bueno, pues con esto termino. Muchas ideas. Yo tenía esta pregunta como para terminar y decir, si tenemos programas artísticos y deportivos en un parque, entonces, ¿cuáles son los valores claramente que se están impulsando al hacer esto? Si quieren, en la parte de la conversación, de las preguntas y las respuestas, podemos tomar esta pregunta. Esto era para hacerles reflexionar y con esto termino y voy a dejar de compartir. Pues Marta, ya está. muy interesante. Les propongo que a partir de esta pregunta que hizo Marta, si quieren escribir en el chat para que yo lea en voz alta o en el caso de que quieran directamente participar, pues nada más que pongan el icono de la mano. Yo voy a ir aprovechando a Marta para preguntarte algo y después también podré ir pasando la palabra. Me parece muy interesante tu paso de lo teórico a lo práctico. Es algo que justo esta semana, además, me tenía intrigada y en el blog quise compartir e hice alusión a los griegos, con esta idea del espectador, del teorem, el que mira al atleta y el atleta que es práctico, que se mueve, que está en actividad. ¿Cómo se hacen estas dos? Me parece que son dos actividades fundamentales, que no se puede quedar nada más en lo académico o lo teórico, que el momento que se cristaliza o se materializa es que además se requiere muchísimo y es mucho trabajo, es cuando se cierra realmente el ciclo. Entonces yo quería preguntarte cómo fue tu paso, cómo han sido tus intereses de lo contemplativo, teórico, ¿no? Académico a lo práctico, cómo ha sido tu interés por materializar los proyectos. Mira, esta es una cuestión que me encanta tu pregunta porque es algo que yo lo he vivido desde que era jovencita. Es decir,
empecé a darme cuenta que hay esta división falsa entre teoría y práctica. Yo nunca lo he vivido así. Y cuando estudié a los griegos, y en griego esta palabra que tú dices, teoría, la traducen mejor como meditación. Por ejemplo, para Aristóteles, la neta del planeta, si lo mejor para un humano es justamente estar así en un momento en el que te cae el 20. Esto que en inglés le llaman insight, ¿no? Es así como una toma de conciencia de algo que no lo veías y de pronto dices, padrísimo, ya entendí algo. Las universidades deberían de estar fomentando estas tomas de conciencia, pero no son el único espacio en donde uno toma conciencia. O sea, muchas veces en el encuentro con otro, alguien dice algo y dices tú, yo nunca lo había visto así, qué interesante. Eso es teoría. Entonces, me preocupa cuando las universidades no tienen relación con la ciudad en grande porque se están volviendo pues cámaras de eco en donde pues uno escribe un artículo que solamente tu mamá y tu alumno, ni siquiera tus colegas leen y no tiene ningún efecto en la ciudad. No quiero decir que la teoría se vaya a la práctica, sino que las prácticas educativas no están fertilizando a las ciudades. Y las ciudades pues deberían de tener, pues, no sé, algunas personas que toman más tiempo en discutir ideas para que te caiga el 20 más fácil. Pero no hay nada maravilloso en estar discutiendo ideas nada más. Es decir, la idea es vivir mejor. Esta es una idea de Aristóteles también muy clara. No hay nada maravilloso en la teoría pura, porque la teoría es contemplación, pero ¿qué contemplas? Pues es una vida que se te va volviendo buena porque tus hábitos son buenos. ¿Y qué hábitos son buenos? Pues cuidas tu cuerpo. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Pues haciendo un poco de ejercicio, comiendo saludable, caminando, encontrando, y así se va construyendo tu vida. Entonces, lo que hemos hecho en las universidades es dañino y esta división es perjudicial entre creer que hay espacios de teoría y luego espacios de práctica. Para mí, las prácticas implican momentos reflexivos y ahí hay teoría. Entonces, si dejamos de creer que la teoría son como cosas de libros, por supuesto que los libros son maravillosos porque cada vez que yo leo, pero leo lo que sea, ¿verdad? Leo literatura, me meto a la mente de alguien privilegiado que se dio la tarea de escribir un libro y de poner sus ideas en claro. Entonces, por eso es padrísimo cuando lees algo inteligente, pero no hay más que esa inteligencia me ayude a mí a tener una mejor vida y una vida más plena. Bueno, esto para decirte que efectivamente los profesores que no salen de su clase y de sus libros, pues están dejando de fertilizar a muchas otras prácticas. Y también los que estamos metidos en una operación que nunca tienes momentos de reflexión, pues estamos repitiendo errores. Entonces debería de ser un constante ciclo en donde tú estás llevando a cabo actividades y prácticas y te paras y evalúas y dices, a ver, esto no funciona, esto se podría mejorar de esta forma. Y para eso, pues a veces leer ayuda y tener espacios como este ayuda. Sí, y me parece que tu base filosófica le da un acercamiento totalmente diferente, porque inclusive en estas sesiones hemos hablado pues de detalles en torno al espacio público, pero la base filosófica, hablar de la polis, hablar de todos esos conceptos, realmente amplía, ¿no?, la visión. Me parece muy interesante. Y bueno, quisiera leer, Claudia Quintanilla nos dice esto. Muchas felicidades, Marta, por tu visión y la labor que estás desempeñando. Tuve el gusto de disfrutar el concierto de la Orquesta Sinfónica en el Rufino Tamayo y fue una experiencia súper disfrutable. Que se sigan cristalizando tus ideas. Tengo que retirarme. Gracias. Uh -huh. Tengo otro comentario aquí. Reyes del Cuento nos dice, valores como la convivencia, la educación, pero sobre todo el incluir a la ciudadanía en espacios que promueven la cultura, el esparcimiento, la retroalimentación. Felicidades a todos por esta gran plática. De cierta forma, en esa pregunta, ese planteamiento que tú nos mostraste hace unos momentos, creo que al hilo de eso nos están respondiendo, ¿no?
estos valores. No sé si alguien directamente quisiera participar. Ah, mira, aquí tengo otra más. Excelente presentación, nos dice Cintia Hernández. Excelente presentación, Marta. Los valores creo que son muchísimos. Sobre todo sensibilizar a las personas de su entorno, sentirse libres y dueños de su espacio. Eso también nos dice ella. Vamos a tomar, si quieres, Ana, esta idea de la libertad que a mí me parece muy importante. La libertad, que es una de las palabrototas, ¿verdad? Sí, de las palabras que es complicadísimo definirlas y demás. Pero creo yo que todos estamos sintiéndonos cada vez más esclavizados, lo contrario a la libertad. Y que esta esclavitud es de todo tipo, es la sensación de que tienes que construir un patrimonio, la sensación de que el medio ambiente se está acabando. O sea, hay como una sensación de ansiedad constante, de si no me muevo, algo malo va a ocurrir. Yo siento que durante la pandemia nos dimos cuenta que parte de la libertad viene a través del arte. Y esto es padrísimo porque el arte te permite ver la vida de una forma, pues como a través de una interfase que la vuelve más bella, interesante, más ecléctica. Y los momentos de libertad que puedes tener en un parque frente a la orquesta filarmónica que decía aquí, la sinfónica, pues es hermosísimo porque la música te transporta, te hace sentirte parte de un todo mucho más grande que tu vida individual. Y en ese momento de contacto con el arte, sientes una libertad que, pues las religiones y todo el mundo, ¿verdad? Las religiones, las sectas, los movimientos espirituales lo han entendido desde siempre, es catártico, te ayuda, te, te canaliza energía cuando tú estás en un grupo compartiendo algo bello o algo de grupo. Puede ser también una cuestión deportiva, ¿no? La catarsis en un buen juego entre dos equipos famosos de lo que sea, ¿verdad? De cualquier deporte, también tiene una cuestión catártica. Entonces, sí creo yo que los espacios públicos permiten espacios de libertad que son como una pequeña válvula de escape en la presión enorme que están sintiendo los ciudadanos del 2021. Me parece buenísimo y dijiste varias ideas que, bueno, me parecen provocadoras. Esto que dices que si no me muevo algo va a ocurrir, ¿no? Casi como esta condena fáustica, ¿no? De la modernidad, del Es hacer, un del... acecho, es un acecho. La sensación es que estamos todos así de puntitas y si me detengo un poquito, se empieza a subir el agua y entonces me estoy ahogando y entonces tengo que estar pataleando porque si no me ahogo. Y esa sensación de acecho pues está causando muchísimos problemas mentales, la depresión, la angustia de tantas personas que piensas tú, ¿por qué no me siento contenta, feliz? O sea, es como si algo no estoy haciendo bien, ¿qué está pasando? Y no, es toda una sociedad que te dice, consume esto, si no consumes esto, no vale la pena. Y luego tú piensas, ok, no, me voy a salir del consumismo, pero la realidad es que necesito planear la educación de mis hijos y la salud de mis hijos, y ya nada más estas dos cosas en un lugar mexicano en donde muchas instituciones dejan mucho que desear, entonces te hace tener que elegir opciones privadas que te implican tener que conseguir dinero para estas cuestiones privadas. Entonces, sí necesitamos como repensar todo un modelo económico político que nos hace como ciegos a una problemática fundamental así de base. ¿Qué piensas tú? Oye, ¿por qué muchos europeos los ves en un parque sin tanta tensión? Bueno, pues porque al menos tres cosas tienen seguras, ¿verdad? Que el Estado te va a apoyar en la salud, en la educación y en tu vivienda. Imagínate qué seguridad te da eso. Por supuesto que no es perfecto, implican muchísimas cosas, pero a lo que voy es que sí tenemos que tomar conciencia que los espacios públicos en México
generan al menos esta sensación de bienestar que en otros países han implicado generaciones, años, esfuerzos de cambiar un sistema político y económico, que nosotros, bueno, pues tendremos tiempo de hacerlo y hacer que cada vez sea el beneficio de la mayoría lo que importa. Esto a mí me parece muy importante que lo tomemos en cuenta, esta sensación de bienestar y por otro lado, de seguridad. Porque muchos municipios en los que nos encontramos en México, parece que la principal labor del alcalde o la alcaldesa es que no quiero decir asegurar la seguridad para no usar esta especie de pleonasmo, de palabra repetida, pero es eso, es la certeza de que estás viviendo en un municipio seguro. Es decir, que nada importa si no hay seguridad, porque ¿de qué te sirve un hermoso parque si tienes miedo que en la caminata al parque te secuestren o te roben el carro, te lo maltraten? Entonces, por supuesto que la seguridad es muy importante. Sin embargo, la percepción de seguridad, que es tan importante como la realidad de la seguridad, es decir, es un círculo virtuoso, una percepción genera que muchos criminales pues le piensen dos veces cuando todo el mundo está con la sensación de que esto es muy seguro, pues está más difícil salirte del redil que cuando todo es un revoltijo y entonces no importa si es criminal o bueno, pues hay más criminalidad. Esta es la idea del, no sé, las casas con los vidrios rotos generan más vidrios rotos. Entonces, la percepción de seguridad es sumamente importante. ¿Y cómo se da esa percepción de seguridad? En los parques. Si tú tienes actividades públicas y tienes la sensación de que después de oír a la sinfónica te vas extasiado a tu casa, pues tienes una percepción de bienestar y de seguridad. Y también si generas en estos parques, pues, cascaritas de fútbol, si tienes torneos relámpagos de básquetbol, pues a lo mejor muchachos, muchachas que podrían estar invitados entre la flojera y la desesperación al crimen, pues se les haga más divertido ganar el torneo de básquet con tu cuate, ¿no? Entonces, es percepción de bienestar y percepción de seguridad lo que nuestros parques pueden ofrecer. Sí, Digo, además de muchas otras cosas, como acabamos de ver, libertad y favorecer tu salud mental y salud física. Bueno, pues muchas cosas buenas en los parques. sí, y cómo son estos dos ámbitos tan potentes, ¿no? El del espacio natural y del espacio del arte y la cultura. Es que es arrobador, es mucho más fuerte que un museo cerrado, o sea, son realmente dos ámbitos de enorme importancia. Y me recordabas, alguna ocasión a Mario Vargas Llosa le preguntaban algo en torno al arte y específicamente la literatura. Decía, no es que tenga un uso práctico, decía, no es que te sirva para algo, pero decía, pero el mundo lo hace más ancho, lo hace más rico, esa palabra que tú usaste, lo hace más interesante, pues sí, lo hace más interesante. Y en la manera como lo decías, casi como un refugio, como especie de resguardo, más en un tiempo como el que estamos viviendo de la pandemia. Y esa forma acelerada, si tenemos, ya no puedes ir a ningún lado, ¿no? En los meses que hemos pasado, aún así la sensación de ansiedad y angustia. Y sí es el mejor puerto al que podemos estar acudiendo ahora, ya que empieza todo a mejorarse, ¿no? A los espacios públicos, al parque. Y algo que también me llamó la atención de lo que decías es que está junta la teoría y la praxis, ¿no? Es la misma, como la idea de habitar las ideas, que tiene que ser con una responsabilidad de las universidades, más en departamentos como los nuestros, que la filosofía parece que es intocable y que son estos conceptos, no en todos los casos, pero a veces son estos conceptos embalsamados, ¿no? Que no están más que como de vitrina. Y lo bonito es traerlos al uso, que estés hablando de la polis, que estés hablando de los bienes, es que son ideas que fueron muy buenas, siguen siendo muy buenas. Entonces, más vale que las manoseemos, que las llevemos a la práctica. Sí, fíjate, Ana, nada más tocaste un tema que yo no profundicé para nada, que es la cuestión de la naturaleza, de lo verde.
Sí. También tenemos que rescatar eso en un lugar lleno de concreto, lleno de carros. Sí hace diferente al alma estar en un jardín y tenemos también que buscar eso, que los árboles sean nativos, que haya jardines de polinizadores. No sé si ustedes han visto la experiencia de un niño o niña chiquito en un jardín de polinizadores donde hay tanta vida, ¿verdad? El escarabajo, la mariposa, mil cositas que puedan pasar. Esto es una contemplación ahí muy práctica. Y nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de poner el cinema en un parque en donde hay una cancha a la antigua, ¿verdad? De fútbol, donde era todo concreto, el único arbolito ahí medio seco de lado, y pones ahí una pantalla. Y pues la gente dice, no, a ver, las películas que ustedes ponen pues son cosas que ya vimos en el cine. Y tú piensas, pues claro, porque si no tendríamos que tener una licencia mucho más diferente y imposible de tener. Entonces, por supuesto que pones películas que ya mucha gente ha visto. Entonces, pues, ¿para qué vas, no? Cambio, cambiamos esta misma pantalla a un lugar donde te sientas en el césped y naturalmente se llenó, porque no vas a ver nada más la película, vas a sentarte en el piso con tu familia y a tener una experiencia que es sanadora. La naturaleza sana, la naturaleza nos llama y pues hay todo tipo de análisis psicológico y de salud para ver todo lo que hacen las plantas, los animales, a los humanos. O sea, te regresa algo mucho más bienestar que estar en tu casa en la sala viendo una película. Entonces hay que retomar esta cuestión de la naturaleza, sobre todo ahorita que nuestros parques pues ayudan a disminuir el CO2 y que tenemos que rescatar porque está tan fácil decir, oye, vamos a hacer otro carril más porque hay tantos carros y entonces nos echamos al camellón. Bueno, estos son momentos de decir, no, 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 a ver, sí son importantes los parques, sí hay que retomar la naturaleza. Me encanta, Marta. Es que sí es conmovedor. Todo el tema es, apunta a una buena vida. Yo diría que apunta a una buena vida. No solo es interesante, sino es sumamente placentero. Todo lo que estás nombrando me parece que es de babear. Me encanta. Me parece muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo. No sé si sus micrófonos están cerrados todos Están o cerrados. no. Alguien que quiera levantar la mano, hacer una Ah, pregunta, un sí. comentario. A la de una. Ah, Sí, estaba viendo a ver si lo tenía ahí en el chat. Sí, es que sí bueno, me parece la conversación más pertinente. No veo ninguna ahí en el chat, pero sí quería, le tenía muchas ganas, Marta, a esta conversación, pero ya teniéndola, pues todavía me parece mejor. Me parece que es hacia donde debe de ir Parque Arte, hacia donde tienen que ir todos los espacios públicos, a esta aspiración de una buena vida, de una vida, pues no, como una obra de arte, como diría Foucault, ¿no? A esta vida como una obra de arte. O sea que a mí me ha parecido sumamente inspiradora. Yo te lo agradezco muchísimo, porque además lo he gozado. Platicar contigo ha sido un gozo. igual, Ana, pues encantadísima de ser parte de este esfuerzo que ustedes están llevando a cabo y vamos por mucho arte en los parques. Me parece muy bien. Invitemos a todos los demás a la conversación, a la gente que se pueda sumar, porque hay mil y una iniciativas que se pueden llevar a cabo cada vez más. Ya el próximo año estará con mejores condiciones para hacerlo. Correcto, sí. Así es. Así que nada, que te vaya muy bien, Marta. Muchas gracias. Gracias, gracias, muy interesante. Sí, gracias Adiós, a todos. Ricardo. Hasta Ajá, pronto, gracias. Aquí, conectarse. Reyes del Cueto. Ah, qué Sí, bonito. sanación psicológica y anímica. Eso es lo que necesitamos y esto se puede dar en nuestros parques. Sí. Saludos a todos. Hasta Gracias por pronto. acompañarnos. No, gracias a Saludos, ti. muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós.